Muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos a este tercer diálogo social que realiza la Confederación Colombiana de ONG. Para nosotros es muy importante contar con su presencia en este espacio y contar sobre todo con la certeza de que estamos, a pesar de la circunstancia tan extraordinaria que estamos viviendo en este tiempo, estamos conectados y seguimos trabajando. Eso es un enorme privilegio que no todas las personas pueden tener y nuestro deber como privilegiados que somos en ese contexto es hacer que ojalá deje de ser un privilegio y sea un derecho, seguir en conexión aún en tiempos de pandemia y trabajar y seguir trabajando por establecer mejor nuestras redes, nuestras plataformas, nuestros nodos y por supuesto las federaciones regionales y en el conjunto grande la Confederación Colombiana de ONG. Sean muy bienvenidos. Quisiéramos contarles un poco cómo va a funcionar este diálogo social, porque puede ser que haya personas que no hayan estado en diálogos anteriores, entonces queremos contarles cuál es la metodología que vamos a tener. Después de que yo haga esta presentación de nuestra invitada, vamos a tener abierto el chat allí disponible para que quienes tengan preguntas puedan escribirlas mientras sucede la presentación de Lucía o al final de la presentación de Lucía. Para eso nos va a acompañar Luz Ángela Ramírez, quien es la coordinadora de proyectos y programas de la Confederación, y ella es quien va a hacer la moderación de sus preguntas. Posteriormente, en caso de que no tenga alguien una pregunta, pero quiera hacer un comentario o una reflexión que le suscite la conversación que vamos a tener, entonces podremos dar la palabra. Les invitamos a usar la herramienta de Zoom que ayuda a levantar la mano para que podamos saber quiénes quieren hacer comentarios. Y cerraremos con algunas conclusiones, pues y con lo que nos haga falta, además de la invitación a nuestro siguiente y cuarto diálogo social, que será sobre ética, como es nuestro objetivo en estos encuentros que estamos teniendo. Estamos tocando los temas. Hemos hablado sobre cuidado, hemos hablado sobre solidaridad, hoy vamos a hablar sobre articulación. Quiero presentarles a Lucía González Duque. Lucía es arquitecta, ha dirigido a lo largo de su trayectoria entidades culturales y sociales públicas y privadas. Lucía del Alto Comisionado para la Paz y fue directora social nada más y nada menos de la reconstrucción del eje cafetero después del terremoto de 1999. También Lucía hizo una contribución enorme al ser la coordinadora general de la recuperación de los daños después de la ola invernal que sacudió al país en el año 2010. Hoy en día, por si hubiera alguna otra cosita que hacer, Lucía es integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Para nosotros es un orgullo tenerte con nosotros, es muy importante escuchar tu voz en este tiempo y voy a concederte la palabra durante los próximos 30 o 40 minutos con mucho orgullo y felicidad de tenerte aquí. Muchas gracias, Lucía, y bienvenidas todas las personas. Bueno, muchas gracias, Lina. Muchas gracias a la Confederación Colombiana de ONGs, de la que hice parte mucho tiempo. A Luz Ángela, un saludo muy grande. Y a Liliana, que hoy no nos acompaña porque tuvo el deceso de un familiar, precisamente pues en este momento del COVID. Lo sentimos mucho y le deseo mucha fortaleza. Es seguramente muy duro. Yo quisiera de todas maneras, bueno, saludarlos, agradecerles por lo que hacen, esperar que esta conversación les sea útil. Yo no creo que vaya a decir propiamente nada nuevo, pero quiero hacerlo desde el corazón, lo siento. Yo me siento parte de las organizaciones de la sociedad civil, realmente yo me crié, me formé en el seno de muchas organizaciones
de sociedad civil, como lo decía Lina, organizaciones sociales de diversa índole y organizaciones culturales también de muy diversa índole. Me siento una ONG, como me tocó a mí denominarla, que me alegro mucho que se llamen más hoy organizaciones de la sociedad civil. Y también hablo desde una conciencia pues muy grande que he desarrollado sobre la urgencia de un trabajo cada vez más decidido por la justicia en este país. También quiero decir que mi formación es la doctrina social cristiana. Lo digo porque cada vez pareciera que se pareciera más a esa cosa que se ha sentenciado tan horrible que se llama el comunismo o el socialismo. Yo soy profunda creyente de esa doctrina del Nuevo Testamento y creo que el país está en unos momentos muy difíciles y que realmente avanzamos muy poco y que los grandes avances o los avances que hemos tenido, que no son grandes, pues esta pandemia no solamente los desnuda, sino que los devuelve. Entonces, quisiera hacer una reflexión en ese sentido. También quiero decirles que la inmersión en el esclarecimiento de la verdad hace que hoy tenga mucha más conciencia de los enormes déficits que tiene el país, que también estuvieron muy ocultos por la guerra, en el sentido de que estábamos poniéndole la atención a la guerra, estábamos inculpando a los grupos armados de todos los males, y hoy se transparenta, no solamente por la pandemia, sino porque pues, vemos que cada vez que hacemos la paz con un grupo armado, cada vez que eliminamos un grupo armado, el conflicto se reedita. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos muy profunda, y es ¿por qué en este país el conflicto se reedita una y otra vez? Es decir, aquí hay asuntos de fondo, aquí hay causas estructurales, aquí hay alianzas perversas que impiden que el país transite hacia un estado de paz, y no puede ser que eso nos pase impunemente por el oficio que hemos decidido tener en la vida, que es el de representar la sociedad civil de alguna manera y trabajar en función del desarrollo integral del ser humano. Yo estoy convencida que hoy el país nos necesita, y voy a hablar en ese plural porque siento, como digo, mi formación es de organización de sociedad civil, hoy nos necesita más que nunca. Y desafortunadamente yo creo que hemos perdido relevancia, y voy a explicar por qué siento que hemos perdido muchísima relevancia en este país. Y nos necesita más que nunca porque nosotros hemos sido creados para mejorar la vida de los seres humanos, para que el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, todos por igual, sea un imperativo ético en el conjunto de la sociedad y sobre todo del Estado, para que trabajemos por el mejoramiento de las relaciones, de su participación en la construcción activa del logro del bienestar humano y sobre todo de los logros compartidos como nación, como comunidad política, y que de esta manera realmente las organizaciones de la sociedad civil jueguen un papel muy determinante en la exigencia y en el acompañamiento de los gobiernos del cumplimiento de su tarea esencial, que es garantizar la protección de los derechos y los bienes y de la justicia. Y esa tarea yo siento que se nos ha ido diluyendo entre las manos. También siento que el mundo avanza, entre comillas, pero en clave de un desarrollo que sobre todo es material y que sobre todo ha profundizado la brecha. Tal vez la tragedia más grande que tiene el mundo y que en Colombia se expresa de manera muy dramática es la inequidad, y el COVID, como decíamos ahora,
pues vino no solamente a desnudarlo, sino a profundizarlo. Vamos a perder muchos años de esfuerzo. Yo no creo que este país haya tenido una política... Yo no creo que este país haya tenido una política clarísima y decidida por cerrar la brecha. Creo que han sido políticas remediales, unas veces más que otras, pero todavía no hay una apuesta decidida por la construcción de equidad. Creo que sigue siendo un Estado de una baja intensidad en democracia, de una apuesta muy pobre por las poblaciones vulnerables. Creo que sigue siendo un Estado que apoya fundamentalmente las élites, que sigue creyendo que en el apoyo al mercado per se hay redistribución, y eso pues está demostrado, y el COVID viene también a demostrarnos que las nociones neoliberales han fracasado, que hay que hacer esfuerzos ingentes, sostenidos y decididos por construir una equidad, una democracia profunda. Ahora que hemos hecho pues esta inversión tan fuerte en el territorio desde la Comisión de la Verdad, que tiene presencia en todos los territorios, que está buscando comprender, porque nosotros pues tenemos la fortuna de no estar buscando juzgar, sino comprender qué es lo que nos pasa. Pues una de las grandes tragedias que vemos en este país justamente es el abandono por parte del Estado de una cantidad inmensa de territorios. Yo creo que quienes vivimos en Bogotá no nos alcanzamos a imaginar realmente lo que eso significa en la vida de los seres humanos, y significa sobre todo como desprecio, como invisibilización, como el no lugar que le da el Estado a un conjunto muy grande de poblaciones, que además se profundiza cuando esas poblaciones son poblaciones étnicas. Y son poblaciones que no tienen acceso a la justicia, fundamentalmente no tienen acceso a la justicia. Los órganos de justicia están lejos de un montón de comunidades que sufren los embates del conflicto armado, de la inequidad, de los abusos también de las economías, no solamente ilegales, sino legales. Evidenciamos que son comunidades que no han tenido salud, que no tienen un sistema de salud operante mínimo, sobre todo pues el país no tiene un sistema de prevención, y que, por ejemplo, soluciones como la renta básica parecen seguir estando tan lejanas. Por el contrario, yo creo que el modelo de desarrollo de este país, a pesar de tanto pensamiento, a pesar de tantas advertencias de las personas que conocen, de los centros de pensamiento, de las universidades, es un modelo de desarrollo que sigue privilegiando el mercado. Yo creo que una de las fotos más patéticas fue lo que pasó con el menos 19% del IVA. Comparto que es necesario activar la economía, pero no contra la salud, contra la vida, y menos a favor de los objetos menos necesarios para una comunidad que se está empobreciendo de manera dramática y que pierde de manera dramática los empleos. Esa foto pues de la gente comprando un Smart TV como si fuera un objeto de primera necesidad es una foto del modelo de desarrollo, es una foto que nos debería de llamar la atención y abrirnos preguntas. También siento que es un modelo de desarrollo que ha privilegiado la economía extractivista sobre las comunidades, sobre los territorios, sobre la naturaleza. Y eso se siente de manera muy brutal cuando uno se acerca a las comunidades y lo que les significa a las comunidades en tanto dueñas de esos territorios, en cuanto cultura que se ancla en esos territorios, en tanto ellos han sentido que llevan la vida entera cuidando su territorio y su naturaleza y sus bienes, y hay un modelo económico que favorece el extractivismo, que no devuelve al territorio nada, sino por el contrario lo saquea. Y un modelo de desarrollo o una política de desarrollo
de una manera extraña ha cedido la autoridad a otros grupos armados al margen de la ley, y a veces hay que decir, no es que el Estado no esté, es que el Estado está de una manera muy extraña en esos territorios. Entonces, cuando uno se asoma y ve con calma y ve con la intención de comprender, pues lo que está viendo es un déficit fundamental de amparo, es un déficit fundamental de solidaridad, es un déficit fundamental de justicia en esos territorios, y cada vez los movimientos contra reforma, yo creo que se hacen más representativos en este país, movimientos contra reforma como el del no. Hay que decirlo, el no era solamente, no fue solamente un movimiento contra las FARC, yo creo que fue un movimiento contra la reforma rural integral, contra la apertura democrática, contra la política pública, contra una política pública de luchar contra el narcotráfico sin poner el único y total énfasis en la destrucción del campesinado, sino en la sustitución acordada, concertada y en las oportunidades para el campo. Yo creo que ese es un movimiento contra reforma impresionante, un movimiento contra reforma impresionante también avalado desde el Estado. Y es el movimiento paramilitar que sigue tan vigente como antes, actúa de otras maneras, que es un movimiento que pues, está evitando que se lleven adelante las reformas en el campo sobre todo. Un proyecto de Estado que yo creo que es sobre todo anticampesino, que privilegia la agroindustria, que privilegia el modelo extractivista, que no reconoce el valor social y cultural del campesinado. Eso es muy doloroso realmente, que no reconoce la potencia que podrían tener los campesinos en la economía y en la estabilidad social, especialmente en la estabilidad social, que ha arrojado a millones de campesinos a las ciudades a vivir de las maneras más precarias, y un modelo de desarrollo que tiene una ley fiscal regresiva. Cada vez hay más excepciones, pues yo creo que la última reforma quedó súper en evidencia en esta pandemia. El gobierno deja de recibir un montón de recursos, no porque quite los impuestos, se generan los empleos, eso está dicho por los grandes economistas, y menos en este momento. Y un modelo que por razones múltiples se ha ido constituyendo en un modelo corrupto y cooptado por muchas fuerzas, no solamente ilegales, como dice en su libro Luis Jorge Garay, de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado, que no solamente la captura la han hecho los grupos ilegales, sino también los grupos legales. Es decir, estamos frente a un panorama en el que unas alianzas públicas y privadas, mafiosas y criminales, se han tomado el Estado, a pesar de que siga teniendo una apariencia de un Estado democrático. Yo creo que hay que ver las instituciones de justicia, por ejemplo, cómo se han politizado y cómo se han convertido en centros de defensa de intereses particulares, a pesar de que en la Constitución del 91 tuvimos la ilusión de una fiscalía, una procuraduría, una defensoría, algunas de ellas solamente logran defenderse de esa maraña, de esa alianza que es muy dramática realmente, y hay que ponerle mucha atención porque esa captura impide que lo público, la defensa del bien público sea la esencia fundamental de la política. Hay que decir también que no solamente en Colombia, en el mundo, pues se profundizan crisis.
Yo creo que hay avances, por supuesto hay avances, hay una cobertura mayor en la educación, hay una conectividad mayor, hay una posibilidad de intercambiar conocimientos y saberes, pero paralelo a eso, las migraciones siguen siendo castigadas, el modelo colonial, patriarcal y racista que habita en Colombia de manera muy dramática, que es una herencia que tenemos atávica sobre la que no hemos puesto suficiente atención, también se expresa en el mundo, pues el odio que tiene hoy Europa por los migrantes que llegan a pesar de que son resultado de su propia política de invasión de esos territorios, el surgimiento de modelos de movimientos neofascistas, de movimientos racistas, el desprecio por los otros, pues es una cosa que uno no entiende después del mundo haber vivido los efectos de esos modelos de pensamiento, por qué se vuelven a instalar. Las redes sociales reemplazan los vínculos también. Yo creo que no solamente potencian la comunicación, sino que reemplazan los vínculos cercanos, la construcción de comunidad. Cada vez va a ser más difícil la construcción de comunidades de sentido, que es lo que finalmente nos podría llevar hacia adelante en un proyecto común de nación. Y es muy posible entonces en ese sentido que lo que Marta Nussbaum llama el precariado, sea realmente el gran movimiento social emergente. Y el precariado, como bien dice ella, es un movimiento que no construye luchas colectivas o es un Estado que no produce luchas colectivas porque cada uno está defendiendo lo poco que ha logrado y está muy inscrito en las clases medias. Todo el mundo tiene un poquito y más que reunirse a defender ese estado de cosas que ha logrado, pues lo que los mueve es a defender cada uno lo poco que tiene y eso va a profundizar la crisis social y también la crisis de la misma clase media que pues se ha ampliado en el mundo, particularmente en Colombia se ha ampliado, pero se devolverá inevitablemente con este COVID y con la dificultad también de concertar las luchas sociales, porque este no es el proletariado tenía unas reivindicaciones políticas y unas necesidades que defender y yo pues tengo la sensación de que toda esa movilización social que vimos a final del año pasado y que ha intentado emerger, no logra cuajar en un proyecto político de nación y en un proyecto ético de nación, pues por lo mismo que la primavera árabe no cuajó y muchas otras revoluciones, la de Hong Kong, que son revoluciones no armadas, revoluciones necesarias, creo yo, para construir dignidad y para construir derechos. No logra cuajar por alguna razón, pero yo creo que también por un miedo a la política que nos ha sido infundado y ese miedo a la política sí que se infundó en las organizaciones de la sociedad civil. Las ONG, como a mí me tocaron, eran uno de los principios fundamentales de las organizaciones de la sociedad civil era ser apolíticos o no tener opciones políticas y yo creo que ahí nos equivocamos radicalmente. Es decir, no es posible no tener una posición política en el sentido amplio de la política, entendiendo la política como la construcción del bien común. Yo creo que es necesario recuperar el lugar ético y político como una plataforma de las organizaciones de la sociedad civil que se la juega duro, con decisión, por esa apuesta política de la construcción del bien común donde quepamos todos, que es en esencia y tiene que ser en esencia una apuesta moral que no nos dé vergüenza, porque nos dio vergüenza muchos años y como nos sentenciaron como comunistas o mamertos durante tanto tiempo, pues esa
esa sentencia hizo mucha mella. No sé por qué, también todas estas cosas que nos pasan, y yo pondría pues en evidencia los últimos sucesos, sobre todo el asesinato de líderes sociales, que es una tragedia mayor, mayúscula, que vive todo este país, que nos afecta a todos, porque en ellos se representa justamente la defensa del bien común, la defensa del otro, de los otros, de lo otro, de la naturaleza, de las aguas, de los bosques, de los ríos. Es una estrategia muy inteligente, porque es una estrategia que lo tenemos claro, de construye los vínculos y la fuerza de las comunidades. No nos devuelve preguntas serias y no hace que, por ejemplo, una plataforma como la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil se esté expresando mucho más duro frente a eso. Situaciones como las que estamos viviendo tan dramáticas de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, lo que está pasando y se está desnudando de las violaciones que vienen de quienes deberían representar la autoridad por alguna razón, que yo creo que los sociólogos deberían de profundizar y los psicoanalistas, y no nos devuelve la pregunta de qué es lo que pasa en esta sociedad que construimos no solamente tantos guerreros, enviamos tantos hombres a la guerra, fundamentalmente hombres, también mujeres, pero fundamentalmente hombres, y construimos tantos violadores. Y la respuesta es, de manera muy, muy extraña, de manera muy absurda y muy primitiva, la condena, la cadena perpetua, la condena a muerte, la sentencia a muerte. Es decir, es la racionalidad más primitiva que puede tener una sociedad. Porque lo más extraño es que eso no nos devuelva una pregunta como sociedad, que no nos interpele, que no nos diga qué estamos haciendo, de qué son producto, cómo se crían esos seres, qué los sostiene. Decía Héctor Gallo, que es un psicoanalista muy bueno, justo a raíz de la violación de los 7 soldados a la niña en Vera, decía, nada sucede que no esté inscrito de antemano en la sociedad. Es decir, aquí hay un permiso implícito, aquí hay unas contingencias implícitas que hacen que cosas como estas sucedan, pero la pregunta de manera muy extraña no se nos devuelve. Y lo otro es que acabamos de perder pues como la última ilusión frente al proyecto de paz, y tenemos un Estado que pareciera, un gobierno en este caso. Cuando yo hablo de Estado porque sé que esto no es un problema solamente de este gobierno ni del gobierno anterior, sino que es un acumulado histórico del que somos responsables, porque la democracia, como dice Bernardo Toro, es un orden autofundado, es decir, nosotros como sociedad somos quienes fundamos ese orden. Este gobierno pues está haciéndonos creer que avanza en el acuerdo de paz cuando ha garantizado de alguna manera el desarme, la desmovilización, aparentemente la reintegración con muy poquitas garantías, pero ninguna de las reformas se está implementando seriamente. Y tampoco levantamos la voz suficientemente. Y yo creo que en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil, y lo digo yo, que tengo muchos años de estar al lado de las ONGs, al lado de las organizaciones de la sociedad civil y trabajando por este país, hemos perdido muchísima relevancia, muchísima relevancia. Antes no había espacio en el que no fuera fundamental que las organizaciones de la sociedad civil actuaran, hablaran, pensaran. Hoy es pues con muy poquitas excepciones, es como un espacio, como uno más. Es decir, están las universidades, están los pensadores, están las organizaciones de víctimas, están las ONGs, pero no como lo fue en algún momento de la historia. Y yo creo que eso tiene razones de fondo. Es decir, creo que la doctrina del enemigo interno, la doctrina de la sentencia
sobre el otro y las organizaciones de la sociedad civil que buscaban la defensa de los derechos, la profundización de la democracia, la lucha contra la impunidad, etcétera, obró de manera muy dura al interior, y yo creo que ahí sí que amerita un psicoanálisis porque logró hacernos mella, generó un trauma en las organizaciones de la sociedad civil. Se eliminaron muchos líderes de organizaciones de sociedad civil y se atacó de manera sistemática. Hay que decir que el gobierno, particularmente pues el gobierno de Uribe, por ejemplo, hizo una campaña de descrédito, y eso se transcribió o se reflejó en toda esa legislación que nos homologó a otras organizaciones y todos los privilegios que teníamos, y el valor moral y el valor político, el valor social que teníamos, lo perdimos. Yo me acuerdo muy especialmente en esa época que mi mamá de pronto me dijo, Mona, ¿no es un peligro que tú estés en una ONG? Yo le dije, no puede ser que tú también te tragaste el cuento cuando yo llevo la vida entera trabajando en una organización de la sociedad civil. Esa doctrina del enemigo interno, esa doctrina anticomunista empeñada en deconstruir todo lo que significara reforma, nos hizo mucha mella. La legislación, que es un reflejo de eso, que es una manera de quitar algunos privilegios, de subvalorar la acción, nos fue limitando a ser operadores, a instrumentalizar la acción de las ONG. Y realmente con muy poquitas excepciones, o con pocas excepciones, yo creo, porque el universo pues, de organizaciones de sociedad civil es muy grande, pues la mayoría terminamos o terminaron sometidas al régimen de ser operadores. Y esa es una de las tareas más pobres que puede cumplir una ONG. Y es haber renunciado a la lucha. Yo creo que se renunció de alguna manera a dar la pelea con los gobiernos, con el Estado, porque no hubo solidaridad. Yo creo que ahí entraron en esa filosofía del precariado, es decir, cada uno apeló, buscó, encontró el contrato que pudo para sostenerse independiente de, pues seguramente no hacen daño los contratos, pero tampoco hacen bien, y sobre todo no hacen transformaciones. Yo estuve en el Museo Casa de la Memoria, tal vez fue la última vez que sentí más duro eso, cuando se abrían convocatorias a organizaciones de la sociedad civil y aparecían organizaciones de la sociedad civil que hacían lo mismo, andenes, que sándwiches, que talleres de educación, y eso se convirtió realmente en una tragedia. Pero todo eso pasa porque también somos víctimas del modelo, y en vez de ser un conjunto de organizaciones solidarias, fortalecidas, como un movimiento, yo creo que la idea de movimiento es importante reactivarla. Un movimiento es un conjunto de personas que construyen una plataforma ideológica, una movilización social en el sentido de construir un acuerdo sobre lo fundamental, un acuerdo de una comunidad de sentido, liderar unas acciones, hacerse sentir, pero eso no se logra de manera individual. Es decir, la sobrevivencia, la sostenibilidad de las ONG, de las organizaciones de la sociedad civil, hoy está en vilo, precisamente porque necesitamos, si no se construye un movimiento, una alianza muy fuerte, una alianza que esté supremamente articulada y que no le haga juego al descrédito, que fundamente el coraje y el sentido más profundamente humano que nos fundó, que está en la esencia de nuestras organizaciones, porque pues no somos una SAS, es decir, podríamos ser una SAS, no somos una SAS, somos yo diría que somos unas organizaciones que representan la defensa de la humanidad que somos.
y que esas críticas que yo he oído, que me duelen muchísimo y que las sigo oyendo, es que esos son unos ONGeros, es que esos son mamertos, es que el discurso de las ONGs, yo creo que hay que hacerse un análisis muy profundo de qué nos ha pasado. Yo sí siento que podría insistírselo a la Confederación de ONGs, que hay que mirar cuáles han sido las trampas que el sistema nos puso y las trampas en las que caímos como ONG, que terminamos haciendo parte de ese sistema, del mercado. Competimos con cualquiera. El proyecto de valor, el valor agregado de las ONGs pareciera haberse perdido, y ahora vamos a ver en dónde creo yo que podría resolverse. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace absolutamente diferentes y necesarios? Yo pues hablaba con Liliana y estuve hablando con gente cercana al gobierno. No puede ser que esta pandemia no esté trabajándose fundamentalmente desde el capital social, desde el capital de saberes que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que este gobierno ni siquiera sabe que existe. Y no sabe que existen porque viene de otro mundo distinto, pero también porque necesitamos ser una fuerza, porque necesitamos ser un colectivo muy potente, muy convencido de su propio valor, muy convencido del valor que tiene para ofrecerle al país, para que seamos tenidos en cuenta. Entonces yo creo que es necesario, casi que yo diría, hacer un examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda, en el sentido de sentarse nuevamente como colectivo, como agremiación, como confederación, a pensar cada uno cuál es su compromiso ético y político indeclinable. Es decir, cuál es su apuesta política, cuál es su apuesta ética frente a este país, y escribirla y reafirmarla. Y segundo, nombrarla públicamente, nombrarla como un mensaje también a una sociedad que está reclamando conducción política y conducción ética, y yo creo que por eso las iglesias, especialmente las iglesias cristianas, tienen tanta relevancia en las comunidades más vulnerables, porque se plantean a sí mismos una apuesta y la hacen pública, y pues están buscando que mucha gente esté adepta a ellos. Yo creo que sin muchas iglesias cristianas y católicas en este país habría comunidades que no podrían vivir, es decir, es su único anclaje al desencanto de la vida. Pero yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen una tarea todavía más grande. No hay que competir con las iglesias, pero sí creo que la tarea política es más grande. Decía, ¿cómo se llama el que estudió el capital social? Lina, como el primero que habló aquí de capital social, que hizo un estudio. John Sudarsky. Sudarsky, gracias Lina. Sudarsky decía que las iglesias son las que menos capital social producen, porque la salvación es hacia arriba, no es horizontal, no se requiere los vínculos sociales para salvarse, sino que uno se salva en relación directa con un Dios, con un Salvador. Entonces yo sí creo que la tarea de las organizaciones de la sociedad civil es construir esos vínculos, esos acuerdos sobre lo fundamental, la masa crítica que permita refundar una democracia no de baja intensidad como la que tenemos, si es que todavía puede decirse que es una democracia. Y lo último es construir una racionalidad operacional que permita, por un lado, tener muy clara la oferta de valor, es decir, uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer, lo que le corresponde hacer,
saber que eso que está haciendo tiene un fundamento conceptual, tiene una experiencia que ha sido probada, medida y revisada y que puede ofrecerla con certeza. Por eso en la categoría de operadores de cualquier cosa no es sino la instrumentalización y como el más vil de los lugares, es decir, que uno termina haciendo cualquier cosa. Cuando uno tiene conciencia de esa oferta de valor, cuando uno se valora, asimismo, uno encuentra el discurso de interlocución con el otro. Yo tampoco creo que los estados todos sean imbéciles, o los gobiernos o los aparatos de gobierno, ni el sector privado sea imbécil. Yo creo que los argumentos, cuando están bien construidos y cuando hay manera de demostrar el bien colectivo que producen, salen adelante. Como dice Pacho de Rú, uno construye al otro. Yo me acuerdo, estaba escribiendo estas notas y me acuerdo que una vez que fui con la persona encargada de mercadeo a pedir recursos a Bancolombia, ella estaba muy empezando, me dijo: ¿usted por qué no habló de plata con ese señor? ¿Usted por qué no le pidió plata? Y yo le dije: porque yo no creo en eso, yo creo en que nos ponemos de acuerdo en cuáles son las luchas fundamentales que nos unen, cuáles son las apuestas políticas y cuáles son las apuestas sociales y las apuestas éticas y estéticas que nos unen. Y Bancolombia en ese entendimiento nos va a ayudar. Y además ese es el socio que yo necesito. Yo no necesito plata, sino socios, alianzas fundamentales. Y es una estrategia que me funcionó muchísimo porque también pone en valor al otro. Es decir, tú no vas a decirle: deme plata porque voy a hacer esto, sino pensemos juntos una estrategia que ayude a esta ciudad, que ayude a elevar niveles de conciencia, que movilice, etcétera. Yo creo que también hay, no solamente es valorarse uno, sino valorar su capacidad de diálogo y valorar al otro, ponerlo en valor. Y yo, pues la experiencia que he tenido ha sido muy positiva cuando uno lo hace desde ese lugar. Lo otro es el propósito de, bueno, en ese sentido, entonces, yo sí creo que los proyectos tienen que ser muy sólidos conceptual y operativamente, y tener muy, muy claras los indicadores que permitan demostrar y validar la eficiencia de lo que hace. Lo segundo, y en lo que ha insistido tanto la Confederación de ONGs, es la transparencia. La transparencia tiene que ser un propósito fundamental, es un sine qua non, es un imperativo ético. No puede haber una organización de la sociedad civil que se llame como tal, que tenga el más mínimo desliz o resquicio de transparencia, que tiene que ver no solamente con el manejo de los recursos económicos, sino también con las alianzas y con los acuerdos que hace con terceros. Y por último, saber que la acción que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que el hacer no es tan importante como el mensaje y lo que queda instalado en la sociedad. Y yo también creo que en esta instrumentalización a la que nos ha llevado el sistema, pone en valor cuántos refrigerios, cuántos talleres, y hemos perdido muchas veces la medición y la conciencia sobre el valor del mensaje como construcción de masa crítica y de las competencias que quedan instaladas en las comunidades, en los territorios, en los sujetos. Yo creo que sobre eso tendríamos que tener una mirada muy profunda, porque también algo nos pasa, que tanto trabajar y esto logramos moverlo tampoco. En ese punto también creo que la conciencia de hacer con el otro y no por el otro es una cosa que también hay que revisar cada vez más. Y finalmente cierro con una propuesta para la Confederación y para el conjunto de las organizaciones. Es necesario
construir solidaridad, construir articulación, construir una plataforma, yo diría que un movimiento. Yo no sé si la palabra confederación logra tener suficiente sentido para todos. Yo creo que habría que trabajar esa palabra y convertirla en un movimiento, como han sido los movimientos que han hecho las transformaciones en el mundo, en una plataforma conceptual común de principios éticos y políticos que se compromete a cumplir y exigir mejores estados de vida. Es decir, otro mundo tiene que ser posible. Pero tiene que ser un compromiso a muerte, como nos dice Pacho de Rú en la Comisión de la Verdad, aquí estamos a muerte. Y no hay alternativa, no es un negocio, no es una operación, es una misión de vida y garantizar la dignidad de las organizaciones de la sociedad civil dependerá de esto y la valoración, que nos sientan como un faro moral, un faro político, que se la juega y se la juega a fondo y por lo tanto lidera una manera de ser y estar en el mundo que es identificable a pesar de las diferencias, es decir, donde quepamos todos. Yo creo que aquí hay cosas muy fuertes que nos unen y creo que hay saberes muy grandes que se han construido que tienen que ponerse más seriamente, más públicamente, más duro en juego, pero sobre todo de manera más solidaria. Cuando uno trabaja de manera articulada se enriquece. No hay nada que empobrezca más que las soledades, no hay nada que empobrezca más que el egoísmo. Yo pues aprendí a hablar desde la experiencia y tengo que decir que el gran éxito del Museo de Antioquia y el gran éxito del Museo Casa de la Memoria es que nunca hicimos nada solos, nunca hicimos nada solos, siempre tuvimos muchos aliados y los aliados no solamente son los que dan plata, los aliados ponen ideas, ponen energía, te contradicen, te interpelan, generan valor todo el tiempo. Y es la única posibilidad que tenemos realmente de hacer algo que valga la pena, que trascienda. Voy a poner un ejemplo muy bonito y pues es un ejemplo personal, pero pues personal e institucional, más institucional que personal, pero porque pues como dice John Lederer, que él se pasó mucho tiempo hablando de los otros y que había entendido que las experiencias que más se conocía y más cercanas eran las propias. Nosotros en el Museo Casa de la Memoria creamos una alianza que se llamó Memorias en Diálogo y creamos una alianza para sacar el museo de esa caja blanca con las 6 organizaciones de base sociales más fuertes de la ciudad, con unas ONGs muy bellas que pues tenían una incidencia que tienen una incidencia y una trascendencia muy grande en la ciudad, con la idea de que la tarea del museo se extendiera a los territorios. Nos dio mucho trabajo convencerlos de que no los estábamos convocando como operadores, porque eran pues entidades muy serias, con apuestas políticas muy claras, como Convivamos, como Picacho con Futuro, como la CJ, como, bueno, entidades que se la jugaron desde los 80, a finales de los 80, los 90, en esas épocas duras y que son muy serios, y ellos no querían que los utilizáramos. Y nos costó mucho hacer esa negociación, a pesar de que eran mis amigos desde siempre. Yo pues me crié con ellos en las organizaciones sociales y logramos constituir una alianza de pares, donde el museo era uno más, tenía que concertar con ellos. Nosotros les encontramos unos recursos y compartimos unos recursos con ellos que multiplicaban por 1000, porque realmente cuando una organización social de base hace una tarea porque está en su corazón, eso se multiplica por 1000. Es impresionante. Y cuando yo salí del museo, pues la persona que llegó resolvió que no tenía por qué darles plata y se acabó, pues dijo no me interesa, no, esta alianza a mí no me interesa, yo no tengo por qué darle plata a estas organizaciones, nosotros podemos hacer eso que ellos están haciendo. Por supuesto que no se podía hacer, es decir, no es posible llegar al territorio con pertinencia, con legitimidad,
con fuerza, con eficiencia, con efectividad, si no tiene uno aliados. Pero lo más bonito de todo es que esa alianza pervive. Es decir, esa alianza estaba tan fundada en un convencimiento real que esa alianza hoy sigue siendo un espacio muy importante en la ciudad. Entonces yo creo que hay que constituirse en una plataforma, que hay que generar esos vínculos, liderar por lo tanto un modo de ser y estar en sociedad. Yo digo que tenemos que volver a encarnar la utopía, volver a construir como discursos esperanzadores, discursos enamoradores, discursos revolucionarios, sin miedo. Es decir, apelar, así como el no apeló a todos los temores y a todas las herencias atávicas de la sociedad, pues las organizaciones de la sociedad civil, si apelamos a las ilusiones, a los sueños que todavía habitan en los seres humanos y encarnamos la utopía, vamos a lograr muchas cosas. Levantar la voz, levantar la voz. Esto no puede ser una cosa ahí de unas madres del biberón perdido que están haciendo el bien sin mirar a quién. Es decir, aquí hay que levantar la voz porque tenemos cosas que decir, porque somos sujetos políticos, instituirnos nuevamente como sujetos políticos, hacernos relevantes, hacernos importantes, como dice Bernardo Toro. También Bernardo dice que importante no es el que está más arriba, sino cuya existencia importa en la vida de los otros. Y yo creo que eso es muy importante. Y generar movilización social. Movilización social en el sentido de construir sentidos compartidos de verdad, llevar hacia adelante la movilización social, el acceso pleno a los bienes y servicios que promete la democracia y generar solidaridad y empatía. En ese sentido hablo de la movilización final, de la movilización social. Y finalmente reconocer, pues esto solamente se puede con el valor de la articulación, de la suma, que es la única que garantizaría el cambio. Repito, todo esto también se funda en una pregunta que yo ya me había hecho. Yo le dije a Liliana, yo llamé a varias personas cercanas al gobierno y les dije por qué las organizaciones de la sociedad civil aquí parecieran en medio de esta tragedia no tener un lugar muy relevante. Lo tuvieron en el eje cafetero, la reconstrucción del eje cafetero se hizo porque las organizaciones de la sociedad civil y particularmente la Confederación se dispusieron a hacer una apuesta por una reconstrucción integral. Fueron las que decidieron que no era una reconstrucción física, sino en esencia social, una reconstrucción con la gente y una reconstrucción transparente. Y yo creo que todos tenemos esa noción de lo que fue ese modelo, que pues estos gobiernos no reconocen porque vienen de otras escuelas, vienen de unas escuelas muy complicadas que conocen muy poco la situación real del país, pero también porque no logramos poner en valor esas experiencias y en la experiencia también de la reconstrucción cuando el invierno, realmente sin las organizaciones de la sociedad civil no hubiéramos sido capaces de hacer esa tarea extendida en todo el territorio que se hizo de manera también honesta, de manera también eficiente, de manera pues solidaria, tan bonita, porque el gobierno pues tenía mucha disposición, pero ni tenía capacidad, ni tenía nociones profundas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que fue el primero que apareció en la organización, ante Colombia Humanitaria, a pedir recursos, llegó a pedir recursos para la reparación de los espacios físicos de las entidades culturales. Y nosotros le dijimos, sí, pero es más importante saber preguntarnos cuál es el papel de la cultura hoy en el país. Hicimos un proyecto hermoso en los alojamientos temporales con la teoría de que cuando todo se ha perdido queda la cultura y cómo la cultura podría convertirse en el vínculo y en la fuerza para salir adelante.
Y el Ministerio de Educación también llegó con una propuesta de la recuperación de los espacios físicos que se habían destruido por el invierno, y nosotros desafortunadamente ahí no logramos hacer una cosa muy contundente, pero nos esforzamos por que la educación se preguntara por qué la preservación de la naturaleza, el respeto a la naturaleza era tan importante, porque era la naturaleza la que nos estaba hablando. Y bregamos a hacer unos programas educativos más extendidos, pero pues logramos lo que logramos, pero pues había una propuesta de valor que no era solamente del orden material. Yo sí creo que ahí está la potencia, aquí está el aprendizaje, aquí está la gente buena. Nos hemos perdido en medio de las afrentas de un sistema, y yo creo que es el tiempo de volver a hacer lo que estamos llamados a hacer. Gracias. Lucía, muchísimas gracias por esta presentación que nos pone a pensar en lo importante que es tomar este tiempo, valga la redundancia, como lo que él es. Un tiempo también para pensar en lo fundamental, para parar un momento, respirar profundo y revisar si estamos haciendo aquello que nos, aquello a lo que estamos invitados en este mundo, o si lo que necesitamos es volver a plantearnos tantas cosas que de pronto por el afán de los días no hemos tenido ocasión de mirar con calma. Luz Ángela Ramírez en este momento a retomar las preguntas que están en el chat, y posteriormente, si nos queda un poquito de tiempo, podríamos dar la palabra a algunos de los asistentes. Gracias, Lina, y gracias por esta maravillosa conversación que estamos teniendo, y todo lo que Lucía nos plantea como en el escenario de lo real, de lo posible y de lo que hemos sido capaces de hacer, pero que se nos ha un poco ido entre las manos. Aquí tengo con varias preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Voy a hacerte un par para que conversemos sobre ellas, y después volvemos a abrir y mirar otros pares de preguntas. Una dice, ¿es cierto que los colombianos no nacimos para crear vínculos? Que solo nos mueven las coyunturas, que solo nos mueve cosas específicas, que no hemos avanzado realmente en una cultura democrática, que no lo hemos podido hacer para entendernos como una sociedad articuladora. Y otro tema es ¿cuáles son esos, cómo se pueden crear mejores escenarios que generen mayor valor, que nos articule desde las diferentes formas de asociación, de organización, de intereses, y que para que nos permita promover esas reformas que requiere el país, que tú nos has hablado, pero especialmente esas reformas que nos garanticen la justicia, que nos garanticen una política transparente, una política real en la que todos y todas nos sintamos realmente representados, y también nos permita ampliar nuestras voces. Voy a hacer esas dos y conversar, y después hablamos sobre otras. Sí, bueno, yo creo que nos han vendido esa idea que los colombianos no nacimos para crear vínculos, o que realmente el tema de la asociación nos está vetado por naturaleza. Y yo creo que es absolutamente falso. Creo que es otra de esas ideas que nos venden y que nos terminamos tragando y que conviene a otros. Yo creo que ha sido muy fuerte decir, bueno, yo tengo que decirlo claramente, creo que el régimen político que ha tenido esta nación desde tiempos inmemoriales es un régimen de élites, es un régimen que siendo minoría se impone, porque tiene pues todos los mecanismos de poder, pero no es sino bajarse un poco de esa línea de unas élites de poder y entender que
este país sobrevive porque tiene una capacidad impresionante, no solamente, como hemos dicho últimamente, de resiliencia, sino de colaboración y de apoyo. Es decir, las comunidades, el inmenso universo de comunidades vulnerables de este país, de los barrios nuestros, de las veredas, del campo, pues no hubieran podido vivir si realmente no hubiera en ellos un sentido de solidaridad y un sentido de cooperación. El embate ha sido muy fuerte, el embate ha sido no solamente pues esa doctrina del enemigo interno que ha sido tan perversa, que hoy tiene cientos de líderes asesinados y excombatientes asesinados, sino, por ejemplo, toda la lucha que ha hecho el sistema financiero para destruir las cooperativas financieras, los sistemas financieros, los modelos financieros. Yo les pongo un ejemplo. Hacer un traslado de un banco de la finanzas tradicional a otro banco de sistema tradicional, pues del sistema financiero tradicional occidental, puede no costar o costar 2.000 pesos. Hacer un traslado de un banco a una cooperativa financiera, a una cooperativa solidaria, puede valer entre 18 y 25.000 pesos. Es decir, son cosas sutiles, pero como esas son miles, y yo creo que lo que hay que potenciar es la capacidad de solidaridad del pueblo. Como decía, estamos frente a un modelo de precariado que no logra construir muchos vínculos, pero en la esencia del ser humano está el ser gregario, el ser comunidad, y yo creo que el pueblo colombiano ha demostrado, pues con todo el correlato de la guerra que nosotros también lo estamos levantando, que es impresionante, ha demostrado que sí y solo sí, cuando se unen las comunidades y cuando hacen apuestas colectivas, logran defenderse del embate de un sistema, de un modelo, de una guerra, de unos proyecto criminal también que hay en este país hace rato, se logran defender y se defienden con todo, y no es un problema ni siquiera, no es un problema de plata, es un problema simplemente de comunidad, de sentido. Creo que tenemos que, nosotros estamos haciendo un rastreo de esas experiencias, tratando de identificar qué es lo que ha permitido que esas comunidades no solamente sobrevivan, sino que se superpongan a las condiciones a las que están sentenciadas y se opongan, por ejemplo, a la guerra. Y aparece, pues, en este principio de indagación, que la pertenencia, el sentido de pertenencia a un territorio, el sentido de pertenencia a una raza, a una etnia o a una comunidad, y las necesidades básicas los unen muchísimo. Yo creo que no nos podemos tragar ese cuento, y que por el contrario, pues lo que hay que hacer es alentar ese espíritu solidario que también el sistema pues, contemporáneo, el sistema mundo contemporáneo, pues tampoco es muy propicio. Yo creo que nos vamos a acostumbrar a ni vernos. Hoy no nos estamos viendo las caras, entonces el reto va a ser muy potente, muy fuerte, de mantener esa solidaridad para defender lo que la inmensa mayoría necesita, porque la inmensa mayoría carece de los bienes fundamentales. Y yo creo que, vuelvo y repito, pues los mejores escenarios y la posibilidad de construir esas reformas que el país está demandando, que nos demanda. Yo creo que nos demanda la ética. En el fondo, yo creo que todos pues nos hacemos esa pregunta. ¿Yo para qué vine al mundo? ¿Yo por qué estoy en una ONG? ¿Yo por qué lidero una organización de la sociedad civil? Pues si no es para incidir de manera decisiva en las transformaciones necesarias, yo creo que no se logra si no recuperamos el sentido de colectividad, el sentido de
movimiento, el sentido de plataforma que incide y que se la juega. No, pues, no se trata de hacer, no por hacer un conjunto de cosas desarticuladas se logra un fin, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene un ejemplo muy bonito y dice que los ceros a la derecha son las acciones y el número es la intención. Entonces, si uno tiene 3 ceros y el número es 2, pues tiene un valor de esas acciones, pero si el número es 9, que es la intención, la intención es lo más importante. ¿Yo para qué estoy haciendo eso? ¿Yo para qué estoy repartiendo comida? ¿Yo para qué estoy dando talleres? ¿Yo para qué? Si no es para hacer transformaciones sustanciales, pero además ¿con quién? ¿Cómo las hago para que esto tenga eco, repercusión y permanencia en el tiempo? Porque es que tampoco podemos terminar los años de nuestra vida diciendo hicimos mucho y no pasó nada. Por lo menos que a uno le quede la satisfacción institucional de haber generado, si no incomodidad al sistema de cosas y preguntas, por lo menos pequeñas transformaciones, así sea en pequeñas comunidades, pero transformaciones. Gracias, Lucía. Bueno, voy a leerte otro par de preguntas. También nos asusta lo distinto, lo diferente en un país tan diverso y heterogéneo. ¿Cómo podríamos contribuir las organizaciones sociales para lograr la reconstrucción urgente de los lazos de confianza entre distintos? Y la otra, un minuto. Para fortalecer el trabajo colaborativo entre las organizaciones no gubernamentales, debemos partir de preguntarnos qué hemos hecho y qué estamos haciendo las ONGs para haber perdido nuestro sentido antes de centrarlo en lo que los otros han hecho en contra de este tipo de organizaciones y en culpar a otros sectores por nuestra situación actual y por lo que hemos decidido ser y hacer. Pregunto, ¿cuál es el factor o los factores que han hecho que hayamos asumido el rol de víctimas? Sí, bueno, sí, yo por eso digo que a veces uno como colectividad tiene que hacer examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda, porque por supuesto todos somos víctimas del sistema, es decir, todos terminamos respondiendo a los discursos, a las narrativas de un sistema que ha hecho un desprecio muy grande por las ONGs de manera intencional. Es que es un proyecto contra reforma, es un proyecto contra equidad, es un proyecto donde la solidaridad, la búsqueda de la justicia social se ha convertido o lo han mantenido como una amenaza. Vuelvo al ejemplo de mi mamá. Cuando llegamos a la Comisión de la Verdad, pues claro, la primera acusación pública de los detractores es que éramos comunistas y que estábamos aliados con las FARC y que era una organización, una entidad para lavarle la cara a las FARC. Y bueno, eso pues hubo de todo hasta el día de hoy, que el doctor Pinzón, que fue ministro de Defensa, dice que somos aliados de los actores armados, aliados hoy de los actores armados, que tenemos relaciones hoy con los actores armados. Es decir, ahí hay una campaña de desprestigio, una campaña de descalificación que cala en la vida social porque de antemano está sembrado el comunismo como un coco. Y no entendemos que el comunismo existe aún en los países más civilizados de Europa, por ejemplo. El socialismo existe en los países más civilizados de Europa, pero aquí lo sembraron intencionalmente y lo mantienen, aunque yo pues soy de la teoría de que aquí no hay comunismo por ningún lado. Eso ya no existe. Entonces somos víctimas, por supuesto que somos víctimas, por supuesto que nos hemos ido tragando el cuento. A mí me consta, me pasó
el desprecio, que yo creo que es a lo que tú te refieres también, entre organizaciones de la sociedad civil, es decir, en descalificaciones entre organizaciones de la sociedad civil. Y voy también a la primera pregunta, el miedo a la diferencia. Es que el miedo a la diferencia también está sembrado históricamente en este país, y ni siquiera es solamente el miedo, es el desprecio a la diferencia. Entonces, yo creo que eso exige que hagamos una revisión, porque nosotros somos producto de todas esas herencias culturales atávicas que traemos, que cargamos, que a veces hemos alimentado porque creemos que nos defienden y finalmente nos ahorcan, nos cierran el espacio de la civilidad, nos cierran el espacio de la convivencia. Nosotros venimos de un modelo colonial, patriarcal, racista, indiscutiblemente, es decir, no creo que haya argumentos ningún argumento para negar eso. La noción que tenemos del campesino es una noción colonial. El campesino no puede ser propietario, el campesino tiene que ser obrero del señor. El patriarcado pues lo vemos no solamente en las relaciones hombre-mujer, en las violaciones tan impresionantes, sino también en la ley, en las instituciones. Está inscrito un modelo de autoridad vertical que es patriarcal, y el racismo pues ni se diga. Yo pues insisto en que este país, a mí no me tocó, y yo creo que sigue siendo así, que en la educación nos dijeran que el gran valor de este país es la diferencia. Y nunca me dijeron que los que las comunidades indígenas eran muy importantes y enriquecían nuestra existencia. Nunca me dijeron que las comunidades indígenas tenían muchos saberes que aportarnos, que las comunidades afro traen a nuestra cultura pues un montón de valores que deberíamos apropiar y reconocer y valorar. Yo me acuerdo que mi muchacha del servicio que odiaba a los indígenas, un día logramos descubrir que era que la mamá, cuando estaba chiquita, le había dicho que no se juntara con unos indígenas que vivían en su barrio porque ellos comían culebra. Y si uno revisa en la historia cotidiana de cada uno de nosotros, tenemos un montón de esas sentencias. Negro ni mi caballo, la pieza de la muchacha huele a berrinche, es decir, hay un video, se los recomiendo, que está colgado en la web, que se llama Colombia, un país de intolerancia. Y entonces tenemos miedo a la diferencia. Nos hicieron odiar la diferencia. Los otros que nos hicieron odiar la diferencia fueron toda la herencia católica. La herencia católica, y lo dice Pacho de Ruco en todas las palabras. Es decir, cuando una iglesia se instituye como la verdad y descalifica la verdad de los otros o el Dios de los otros, pues nosotros nacemos excluyendo. Entonces, si nosotros no hacemos una revisión muy profunda de nuestros valores, sobre qué están fundados, y revisamos qué es lo que nos ha mantenido en el estado de cosas que nos ha mantenido, no solamente de inequidad, sino en esta guerra se funda en ese patriarcado, se funda en ese racismo, se funda en esa colonialidad y se funda en el desprecio por el otro. Es una cosa, aquí pudimos eliminar a los sindicalistas, y pudimos eliminar a los indígenas, y pudimos eliminar a los negros, y pudimos eliminar, porque no eran como nosotros, y no valía la pena que existieran. Entonces, estamos frente a una pregunta ética muy profunda, frente a nuestro sentido profundo de humanidad, y eso se tiene que traducir en la institucionalidad que estamos liderando. Como decía yo, como he dicho siempre, y se burlaban de mí siempre, es decir, esto no es tuercas y tornillos. Cuando uno trabaja en una organización de la sociedad civil no tiene permiso, sino de ser profundamente moral, profundamente consecuente. No puede hacer ninguna concesión. Tuercas y tornillos no invalido la tarea que haga un almacén de tuercas y tornillos, pero no tiene los compromisos morales y políticos que tiene una organización de la sociedad civil, que son impajaritables, que son ineludibles, que son fundantes y que hay que defender.
Exupéry tiene una frase que yo quiero mucho. Saint-Exupéry dice, si difieres de mí, lejos de herirme, me ilustras. Y eso no fue lo que nos enseñaron. Gracias, Lucía. Bueno, tengo una pregunta y 3, 4 precisiones. Entonces, voy a hacer la pregunta. Para cerrar las preguntas, leo las precisiones y abrimos los micrófonos, si te parece bien. La última pregunta como pregunta es, ¿la pandemia nos está llevando a ser operadores individuales, a competir entre las organizaciones, a romper los pocos o frágiles vínculos que tenemos para el trabajo en red? ¿Qué hacemos? Sí, pero porque ese es el modelo, es decir, porque no hay otro, porque no se les ocurre otro. Y es una operación además de cosas, no de sentidos, porque es que uno en situaciones de estas tiene toda la posibilidad de fortalecer sentidos, es decir, decirle a la gente por qué es que es importante la solidaridad, por qué es que es importante la lucha política por un sistema de salud democrática, por qué es que es importante el cuidado personal, el cuidado del otro. Tenemos tantas cosas que decir, pero terminamos mandando mercados, pero es posible hacerlo distinto. Les pongo un ejemplo. La Comisión de la Verdad recogió unos recursos que le entregamos a la Pastoral Social. Y la Pastoral Social le pedimos que lo hiciera con comunidades indígenas. Y otro se lo entregamos a los jesuitas panamazónicos en el Amazonas, otros recursos. Y ambos nos entregaron un par de informes de una belleza, es decir, un par de informes donde ese recurso se convirtió en un detonador de un montón de solidaridades y apoyos, porque entonces unos pusieron el transporte, los otros la gasolina, los otros empacaron, los otros llevaron personalmente a las comunidades. Entonces, esa operación que nos están poniendo a hacer, también es posible hacerla de otra manera distinta. También es posible darle valor agregado. La pastoral social o la comunidad panamazónica de los jesuitas pudo haber comprado unos mercados y mandarlos, ¿no? Hizo que eso se convirtiera en un recurso potenciado, tanto social como financieramente, como económicamente. Entonces, pues hay que hacerle el quite al modelo con inteligencia y con creatividad y con valor agregado. Gracias. Ya oí qué cosa, ya no voy a contestar. Bueno, espérate un minuto, ya te voy a leer los comentarios. Por procurar su subsistencia, muchas ONGs tienen que someterse al mercado de quienes tienen los recursos y los direccionan para pagar a quienes les digan y hagan lo que quieren, y creo que así se perdió el camino. No nos hemos sentado a escucharnos para coincidir en ese acuerdo sobre lo fundamental. La articulación tiene un lado estratégico político y otro práctico funcional. El primero tiene que ver con las razones y finalidades de juntarnos, y el segundo con las condiciones efectivas y prácticas que requiere la articulación. El tercer comentario, muy valiosa la conversación. En esta situación adversa también puede hallarse oportunidades a partir de las preocupaciones, inquietudes e interrogantes que nos quedan. Queda un compromiso explícito de repensarnos internamente en cada ONG y como federación y confederación para ver qué pasos podemos dar para construir esa plataforma con un pensamiento libertario que ponga de frente la oferta de valor que tenemos para el país, cuyo principal objetivo es la garantía de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y colectivos para las que trabajamos. Esto no nos puede coger ventaja, más aún hoy que tenemos amenazas para la construcción y mantenimiento de los bienes colectivos. El siguiente, gracias a la Confederación por estos aportes reflexivos tan valiosos e importantes. Gracias, Lucía, comparto contigo este planteamiento.
Nuestra riqueza es la diversidad. Debemos aprender a convivir con y en la diferencia. Y el siguiente, y recuperar, y parece que hubiera quedado seguido, y recuperar la asociatividad que se va diluyendo con esta situación extrema. Estos son nuestros comentarios. Le doy cambio a Lina para abrir micrófonos. Mil gracias, Lucía. Espero verte pronto. Yo también. Bueno, muchísimas gracias, Luz Ángela y Lucía, por esta moderación de las preguntas. Tenemos un tiempo poquito, pero seguramente sustancioso para los comentarios que hayan quedado o las reflexiones que hayan quedado entre los participantes. Ya tiene la mano levantada Marta Bassani. Y voy a abrirle el micrófono para que ella pueda hacer su comentario. Pedimos por favor, para que la dinámica sea más respetuosa del uso de la palabra propia y ajena, que no tomemos más de 1 minuto en el comentario. Marta. Marta. Marta, no te escuchamos. Yo quisiera decir una cosa mientras Marta aparece. La Comisión de la Verdad tiene sentido si lo que nosotros concluimos, decimos, que por supuesto viene de la voz de las comunidades y de muchas organizaciones de la sociedad civil, tiene eco y se apropia. Y esa tarea la tienen que hacer o la deberían hacer las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros vamos a crear una red de aliados muy fuerte en los territorios, en todos los territorios, en todas partes, en todos los sectores. Y yo creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil tendrían una tarea muy importante, porque se trata, en esencia, 1, de comprender qué nos pasó, 2, de identificar qué es lo que no se puede repetir, y 3, de encontrar las propuestas para transformar lo que haya que transformar. Y nosotros terminamos la tarea en noviembre del año entrante, y si eso no queda inscrito en la comunidad, en las organizaciones sociales, pues difícilmente va a tener una repercusión. Ese es un informe que es muy difícil que los gobiernos realmente asuman las recomendaciones si la sociedad no se empeña en ello. Entonces ahí tienen una tarea a la que es importante que se preparen y se apunten. Una tarea Marta, enorme. Marta apareció. No, Marta. Martica se fue. Es raro porque aparece el micrófono desactivado, pero no escuchamos. Bueno. Bien, si alguien tiene un comentario, es bienvenida su participación. Puede levantar la mano con la utilidad que trae Zoom para hacerlo, o si tiene su imagen en pantalla y le vemos, pues también puede ser. Marta. Bueno. No funcionó el micrófono de Marta. Y necesitamos que nos ayuden a que el sistema, la JEP, la unidad de búsqueda y la comisión mantengan su legitimidad. Y yo creo que los ataques cada vez van a ser más fuertes, porque es cierto que hay muchos sectores, o no muchos, algunos sectores de la sociedad, tal vez pocos, pero con mucho poder, que no están interesados en que emerja la verdad, ni siquiera la justicia. Entonces ahí también necesitamos unas organizaciones de la sociedad civil capaces de meter la mano por esta misión que es tan importante. Es cierto, es un reto enorme, pero además es un reto que solo se puede asir, de lo enorme que es, yo creo que solo se puede asir en red. Es No decir, más, claro. como apoyándonos y
juntándonos unos a los otros, es como llegamos con más seguridad y con más tranquilidad también a apoyar este reconocimiento que tenemos tan urgente de la verdad. Es que lo que nos ha pasado está demasiado borroso, necesitamos contribuir para aclararlo y sobre Total. todo para que no vuelva a ocurrir tanto horror, para que no siga ocurriendo. Es No mejor. siga ocurriendo, sí. David Ricardo Martínez tiene levantada la mano. Voy a habilitar el micrófono. David. Ahora te llamo. David. Hola, muy buenos días. Buenos días. Un saludo especial para todos los compañeros de la Confe, Lina, Luz Ángela y Lucía. Muchas gracias por este espacio supremamente enriquecedor. Como una pregunta, me gustó mucho cuando Lucía mencionaba en estos trabajos, pues, como de construcción colectiva, de generar movimientos, como con una línea ideológica y con agendas propias, pues hablando del rol de la sociedad civil. Mi pregunta es, en un sector tan heterogéneo, tan complejo, ¿cómo afrontar ese gran reto de poder como encontrar esos puntos para tener como esas líneas y esas agendas comunes? Reitero, entendiendo pues un sector supremamente heterogéneo en todo sentido. Muchas gracias. Yo dije que no iba a contestar, pero te contesto, que no iba a contestar más. Yo creo que tiene que haber unos mínimos éticos y unos mínimos políticos que nos congreguen, sine qua non. Y si hay quienes no caben ahí, no caben en esta plataforma. Yo creo que es así de sencillo, es decir, creo que juega para el resto de las organizaciones y plataformas o agremiaciones, es decir, nadie, en la ANDI tampoco está todo el mundo, ¿cierto? Ni en los jesuitas, es decir, a uno lo convocan y lo congregan con una promesa, hay una promesa institucional, una promesa ideológica, una promesa de acción, porque es que no puede ser un conjunto indeterminado donde cabe cualquier cosa. También hay que ponerse serio y decir aquí los mínimos fundamentales éticos sobre los que nos ponemos de acuerdo y políticos sobre los que nos ponemos de acuerdo son estos, y los que no quepan aquí no caben y punto. Es que no se trata de un montón de gente o un montón de organizaciones, se trata de una promesa de sentido, una promesa de acción, una promesa que se cumple, que se cumple. Yo pues frente a eso no tendría la menor duda y pienso que también en ese sentido tiene que haber posibilidad de no recibir en una confederación, de sacar de una confederación a quienes desdicen de unos mínimos básicos fundamentales, que no son misteriosos y que nos debían de convocar aún en medio de la diferencia, es decir, el respeto por el otro, la lucha por la desigualdad, la profundización de la democracia, cosas que son sustanciales, la transparencia absoluta, el reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento y valoración de la diferencia, porque aquí también esa cosa de la tolerancia que es un concepto tan precario, no ayuda. Entonces yo sí creo que uno no puede pues tampoco tener una plataforma o una agremiación que habla por todos, pero que no puede dar cuenta por todos y cada uno. Ponerse serio. Así es, Lucía. Muchísimas gracias. En el chat que compartimos aquí en Zoom hay varias palabras de agradecimiento para ti por la claridad en tus respuestas, por los retos que nos planteas, por las reflexiones en torno a mirarnos como, pues digamos, nuestro papel en el desarrollo y sobre todo en el trabajo articulado que es el que es incidente.
y en la necesidad de asumir la promesa de valor, no solo expresarla o imprimirla y ponerla en papeles, sino asumirla, que es lo que realmente permite construir ese desarrollo conjuntamente en los territorios, ¿cierto? O sea, esto de lograr que haya oportunidades sostenibles solo se logra desde la confianza y la acción colaborativa. Eso lo hemos aprendido como sector, ahora nos falta demostrar el aprendizaje. Es decir, una cosa es saberlo, pero pues cuando las acciones hablan, estamos claros en que sí aprendimos. Te agradecemos muchísimo esta conversación, sabemos de los tiempos y agendas tan complicadas que tienes, pero también sabemos de tu enorme corazón con este sector y con la CONFE, entonces te lo agradecemos mucho, mucho. Queremos invitarte a ti y a todas las personas participantes en este diálogo a que estén muy pendientes de nuestros mensajes y correos para el próximo diálogo social, que tocará un tema sobre el cual tú también al cual tú también has hecho referencia, que es muy, muy interesante, y es el tema de la ética. O sea, este tiempo que es un tiempo tan raro, pues nos pone, como decía al principio, a pensar en las cosas fundamentales. Y como tú has expresado también de una manera maravillosa, esa pensada de lo fundamental no tiene por qué ser una pensada al margen o lejos de la cotidianidad en la que estamos. Entonces, muchísimas gracias. Si quieres decir unas palabras para cerrar Sí, no, te pues agradecemos. agradecerle a la Confederación por la tarea tan difícil que hace, yo sé las dificultades, agradecerle a cada uno lo que hace en sus organizaciones. Conozco perfectamente las dificultades para sobrevivir en este medio, en este sistema, los retos que tienen y les agradezco inmensamente. Yo pues en estos días me di una pelea muy dura por alguien que descalificó a las organizaciones de la sociedad civil en ese discurso y porque yo me siento realmente pues parte de las organizaciones de la sociedad civil y agradezco inmensamente. No sé qué hubiera sido en este país sin la tarea vuestra. Yo creo que este país hubiera sido inviable realmente, pero los necesitamos juntos y los necesitamos combatientes. Así de sencillo. Y gracias, gracias, gracias a la Confederación y a cada uno por lo que hace. Muchas gracias. Gracias. Les agradeceremos mucho a las personas que están en línea que por favor escriban una palabra en el chat, ya para despedirnos, una palabra que sintetice o resuma su reflexión, su aprendizaje, su compartir de este momento en el que hemos podido estar reunidos. Te agradecemos de nuevo, Lucía, y muchas gracias a todos y a A todas. ustedes, muchas gracias.